¿Imaginas cómo se siente ver tu vida desmoronarse a las 2:21 de la madrugada, no por una pesadilla, sino por un mensaje que revela 7 años de mentiras? En ese instante, mi mundo, construido sobre la ilusión de un amor verdadero y la estabilidad de un matrimonio, se hizo añicos. La pantalla de mi teléfono iluminó la oscuridad de la habitación, pero lo que realmente iluminó fue la verdad cruel. Un aluvión de 70 fotos, explícitas y descaradas, de mi esposo, James, con su futura esposa. Esa noche, no solo descubrí una infidelidad, sino la traición más profunda. James nunca me amó, nunca fuimos una familia real, solo un escenario para su egoísmo. La mujer en las fotos no era una aventura pasajera, era la prueba de una doble vida meticulosamente orquestada, y yo, Lucy, su esposa por 7 años y madre de nuestra hija Angela, era solo un peón en su juego. Si alguna vez sentiste que tu mundo se venía abajo o que la traición te robaba el aliento, sabes lo que es estar en la piel de Lucy. Cada historia de superación comienza con un instante de quiebre, pero se construye con la fuerza que se encuentra en la adversidad. Si esta historia resuena contigo, o si crees en el poder de renacer más fuerte que nunca, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ninguna de estas narrativas de empoderamiento. Dale me gusta a este video si te inspira y activa la campanita para que cada nueva historia de renuncia y triunfo llegue directamente a ti, recordándote que, incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz y la libertad. El aire en la habitación era denso, pesado, con ese silencio ensordecedor que precede a una tormenta, solo roto por el zumbido distante del refrigerador y el leve murmullo de mi propia respiración. Eran las 2:21 de la madrugada, y la oscuridad de la noche se colaba por las rendijas de las persianas, pintando sombras alargadas sobre la alfombra. El suave aroma a lavanda que siempre impregnaba nuestro dormitorio, un intento fútil de enmascarar la rutina y el desamor, ahora se sentía rancio, casi asfixiante. Mis dedos, fríos y temblorosos, sostenían el teléfono, cuya pantalla blanca proyectaba una luz fantasmal sobre mi rostro, revelando cada línea de cansancio y preocupación. Fuera, la ciudad dormía, ajena al terremoto que ocurría dentro de esas 4 paredes, a la vida que se desmoronaba en un instante de cruel revelación. Cada tic-tac del reloj en la mesita de noche parecía una cuenta regresiva, marcando el final de una era y el inicio de una inmensa e incierta soledad. El único sonido que importaba en ese momento era el golpeteo de mi propio corazón. Un tambor desbocado en mi pecho, mientras la luz azul de la pantalla de mi celular danzaba sobre mis ojos dilatados. La habitación, antes un refugio seguro, se había transformado en la escena de un crimen silencioso, donde la víctima era mi propia inocencia, y la verdad era la única arma. Podía sentir el frío del suelo bajo mis pies descalzos, un recordatorio gélido de la realidad que me golpeaba con cada nueva imagen. Mis ojos escaneaban las fotos, cada una más dolorosa que la anterior, cada cena romántica, cada abrazo íntimo, cada beso robado a mi realidad. El olor a metal de la traición era casi palpable, mezclándose con el dulce y ahora nauseabundo perfume de las sábanas que compartía con el hombre que me había engañado. Era una obra de arte macabra, una exposición de su deslealtad, y yo era la única espectadora obligada, atrapada en mi propia casa, en mi propia cama, con la verdad explotando frente a mí. El aire en mis pulmones parecía congelarse, denso como plomo, y cada respiración se sentía como un esfuerzo sobrehumano. La habitación, antes un santuario de sueños compartidos, ahora era un mausoleo de ilusiones rotas. Mis ojos, fijos en la pantalla del teléfono, no podían apartarse de las imágenes que se sucedían, una tras otra, como diapositivas de una vida ajena que se había entrelazado con la mía de la forma más dolorosa. El silencio de la madrugada se quebraba solo por el latido frenético de mi pulso en mis sienes, un tambor incesante que resonaba en mis oídos. Podía sentir el frío de las lágrimas no derramadas acumulándose en sus ojos, una presión insoportable que amenazaba con desbordarse. La luz mortecina de la pantalla revelaba el sudor frío que perlaba mi frente y la rigidez de mis músculos, tensos por la inmensa conmoción. El aroma familiar de su colonia en la almohada cercana de repente me resultaba insoportable, un recordatorio tóxico de la intimidad traicionada.
Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo estuviera atrapada en un instante eterno de pura agonía. La imagen final, una sonrisa cínica de él, me golpeó como un puñetazo en el estómago, arrancándome el aire. Mi cuerpo entero se encogió, un nudo apretado de incredulidad y dolor, mientras la mente se negaba a procesar la magnitud de la traición. La habitación se sentía más pequeña. Las paredes se cerraban a mi alrededor, atrapándome en esta pesadilla de la que no podía despertar. El suave susurro del viento fuera, que antes me arrullaba, ahora parecía burlarse de mi inocencia. Podía sentir una punzada aguda en el pecho, como si mi corazón intentara escapar de su jaula, y mis manos se aferraban al teléfono, la única prueba tangible de que todo esto era real. El olor a tristeza llenaba el espacio, un aroma denso y amargo que parecía provenir de mi propia piel. La oscuridad ya no era un abrazo reconfortante. Era una manta pesada que me envolvía, sofocando cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedar. La realidad, cruda y despojada, se había presentado en mi cama, a las 2:21 de la madrugada, para desmantelar todo lo que creí conocer. Lucy, a sus 30 y pocos, había invertido cada gramo de su ser en la edificación de lo que consideraba su santuario, su familia. 7 años de matrimonio con James, marcados por la dedicación silenciosa, el sacrificio de sus propios sueños profesionales y la entrega incondicional a su hija, Angela. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, con el suave tintineo de las tazas de café y el aroma del desayuno recién hecho, preparándose para la rutina que había elegido con amor y fe. La casa, siempre impecable, reflejaba la devoción con la que cuidaba cada detalle, cada espacio, convencida de que así tejía el nido perfecto para los suyos. Sus manos, aunque delicadas, eran fuertes, curtidas por las tareas diarias, pero también por el peso invisible de las expectativas no dichas, de las pequeñas renuncias que se acumulan con el tiempo. La imagen de Lucy en el espejo era la de una mujer que había aprendido a ocultar su brillo para no opacar el de su esposo. Sus ojos, antes chispeantes de ambición y curiosidad, ahora poseían una dulzura resignada, un velo de agotamiento sutil que solo ella notaba. Recordaba con una punzada casi imperceptible cómo, al inicio de su relación, James la había animado a perseguir sus metas, a ser audaz, a volar alto. Pero con los años, esas palabras se fueron desvaneciendo, reemplazadas por sutiles comentarios sobre la importancia del hogar, la estabilidad y la mujer ideal que siempre esperaba al esposo. Lucy, con su naturaleza conciliadora y su profundo amor, había cedido, sin darse cuenta de que cada pequeña concesión la alejaba un poco más de sí misma. Su vida era una danza de prioridades ajenas. Las reuniones de trabajo de James, las clases de ballet de Angela, las cenas familiares con la presencia constante de una suegra exigente. En cada decisión, Lucy ponía a los demás primero, convencida de que su felicidad residía en la felicidad de su familia. Había dejado de lado sus libros de psicología, sus cuadernos de poesía y sus planes de retomar los estudios, guardándolos en un cajón polvoriento como reliquias de un yo anterior. Una Lucy que se sentía lejana y casi desconocida. La ironía era que, mientras más se entregaba, más invisible se sentía. Sus ideas, sus opiniones, sus deseos, lentamente se diluían en el eco de las voces de los demás. A pesar de la opresión silenciosa que se cernía sobre ella, una llama interna, pequeña pero persistente, ardía en lo profundo de Lucy. Era la resiliencia de su espíritu, la tenacidad heredada de una abuela que había enfrentado tempestades con la frente en alto. Esa chispa se manifestaba en los pequeños actos de resistencia. Un libro leído a escondidas a altas horas de la noche, una canción que tarareaba con una libertad que el día le negaba, o el simple acto de mirar a su hija, Angela, y prometerse que ella, su pequeña, jamás sentiría el peso de la sumisión. Lucy era un lienzo sobre el que la vida había pintado sombras, pero bajo cada capa, el color vibrante de su verdadera esencia esperaba, paciente, el momento de resurgir. La rutina de Lucy era un bucle infinito de entregas y renuncias. Cada día era una repetición del anterior, un eco de silencios y compromisos tácitos. Sus conversaciones con James se habían vuelto superficiales, limitadas a la logística del hogar y de la hija. El brillo en sus ojos al hablar de sueños se había atenuado, reemplazado por la preocupación por el presupuesto o la agenda semanal. Se sentía como una extensión de su casa,
una figura más en el mobiliario, cumpliendo su función sin ser realmente vista. La Lucy que una vez había creído que el amor lo era todo, ahora comenzaba a intuir que la verdadera traición no venía solo de la infidelidad, sino de la lentitud con la que se había permitido desaparecer a sí misma. La fuerza de Lucy, su verdadero motor, se encontraba en los ojos de Angela. En la pureza de la mirada de su hija, Lucy encontraba un reflejo de la mujer que quería ser, la mujer que merecía ser. Era una fuerza silenciosa, construida sobre la certeza de que no podía fallarle a Angela, que debía ser un ejemplo de entereza y valor. Por su hija, Lucy había tolerado lo intolerable, había minimizado las pequeñas humillaciones, las ausencias prolongadas, el desinterés creciente de James. Pero ahora, con las 70 fotos ardiendo en su mente, sabía que esa fachada de normalidad no podía sostenerse más. Por Angela, no solo sobreviviría, sino que renacería, y ese pensamiento, apenas una semilla, ya comenzaba a germinar en la aridez de su corazón. Cada mañana, al mirar su reflejo, Lucy notaba la sutil erosión de su espíritu, las líneas de expresión alrededor de sus ojos, antes signos de risas genuinas, ahora parecían surcos de preocupación. El entusiasmo juvenil que la había caracterizado se había opacado, reemplazado por una serena, casi sombría, resignación. Se había convertido en la guardiana de un castillo que no era suyo, en la cuidadora de un jardín que no le daba frutos, y en la esposa de un hombre cuya alma le era completamente ajena. Su vida era una sinfonía inconclusa, una melodía que había perdido su ritmo, y su corazón, una caja fuerte cerrada, donde guardaba los fragmentos de lo que una vez fue, esperando el momento de abrirlos de nuevo al sol. La noche del terremoto emocional aún era fresca en la memoria de Lucy, cuando la puerta de entrada chirrió, anunciando el regreso de James. Eran casi las 3 de la madrugada, y el silencio de la casa se rompió con el arrastrar torpe de sus pasos. El olor a alcohol y a un perfume floral desconocido invadió el aire, denso y repugnante, mezclándose con el hedor de la traición que Lucy ya sentía en cada fibra de su ser. James, con la camisa arrugada y una sonrisa ladeada y vacía, apenas la miró, dirigiéndose directamente al baño, como si su ausencia fuera lo más normal del mundo. El corazón de Lucy se apretó, no de dolor, sino de un asco profundo, un sentimiento visceral que le revolvía el estómago. Mientras observaba a James lavarse las manos en el lavamanos, la imagen distorsionada de su esposo se reflejaba en el espejo, desdibujada por la niebla del vapor. Lucy vio no solo a un hombre infiel, sino a un extraño, alguien que había borrado cada rastro del joven apasionado y protector del que se había enamorado 7 años atrás. Sus facciones, antes nobles, ahora le parecían marcadas por la complacencia y la indiferencia, y sus ojos, alguna vez tan expresivos, eran ahora pozos vacíos, sin la chispa de la vida que un día la había cautivado. El contraste entre el Janes de sus recuerdos y el hombre que estaba frente a ella era abrumador, un abismo insalvable que se abría en el centro de su sala. Cada movimiento de Janes era un puñal silencioso, reafirmando la burla. La forma en que se descalzó sin cuidado, dejando los zapatos tirados en el pasillo, el murmullo de una canción desconocida que tarareaba con aire despreocupado, todo contribuía a la creciente sensación de ultraje de Lucy. Sus pulmones se sentían oprimidos, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar, y sus manos, firmemente apretadas a los costados, querían aferrarse a algo, cualquier cosa, que la anclara a la realidad. La rabia, contenida hasta ese momento, comenzaba a burbujear bajo la superficie, una furia fría y calculadora que amenazaba con desbordarse. Era el punto de no retorno, el instante preciso en que la sumisión de años se transformaría en una fuerza indomable. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando la puerta volvió a sonar, y esta vez fue la suegra de Lucy, Ana, quien irrumpió en la casa como un huracán. Ana, una mujer de apariencia pulcra pero con una lengua afilada como un bisturí, traía consigo su acostumbrada aura de desaprobación. «Lucy, ¿es que no te levantas nunca? Esta casa parece un campo de batalla», soltó sin preámbulos, su voz estridente resonando en el silencio matutino, mientras sus ojos examinaban cada rincón en busca de imperfecciones. La crítica, una melodía familiar que había acompañado a Lucy durante años, esta vez golpeó de una manera diferente,
amplificada por la traición que aún la consumía por dentro. Pero esta vez, algo se quebró dentro de Lucy. La humillación de la noche anterior y la insolencia matutina de Ana fueron la gota que derramó el vaso de su paciencia. Una ola de agotamiento y hastío la invadió, pero de esa fatiga surgió una resolución inquebrantable. Ya no era la Lucy sumisa y complaciente que aceptaba cada reproche en silencio. Miró a Ana directamente a los ojos, con una calma aterradora que la sorprendió incluso a sí misma. El tiempo de las reverencias había terminado. Era el momento de levantar la voz, no con histeria, sino con la autoridad de quien ha tocado fondo y ha encontrado la fuerza para emerger de las cenizas. «Basta, Ana. Ni una palabra más». La voz de Lucy, aunque baja, era firme, cargada de una determinación que nunca antes había osado mostrar. El tono era tan inusual que Ana se quedó congelada, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la respuesta. Lucy giró sobre sus talones y se dirigió a la cocina, cada paso resonando con una nueva convicción. No prepararía el desayuno para James ni para Ana. La mesa se serviría solo para ella y para Angela, un acto simbólico de separación, un primer paso hacia la construcción de una nueva vida donde sus necesidades y las de su hija serían la única prioridad. El silencio que siguió fue denso, cargado de la tensión de un cambio irreversible que acababa de nacer. El retorno de Jaines a casa esa tarde fue un torbellino de acusaciones y reproches, con Ana a su lado, la perfecta aliada en la farsa que ambos habían construido. La casa, antes un espacio de tranquilidad, se convirtió en un campo de batalla donde las palabras volaban como proyectiles. James, con los ojos inyectados en sangre, exigía explicaciones por el comportamiento errático de Lucy esa mañana, mientras Ana lo secundaba, vociferando sobre la falta de respeto y la locura repentina de su nuera. Lucy, de pie en el centro de la sala, sintió una opresión inmensa en el pecho, como si una mano invisible le estrujara el corazón. El aire se sentía espeso, cargado de la energía tóxica de la confrontación, y sus oídos zumbaban con el eco de sus voces, una cacofonía de indignación fabricada que pretendía desestabilizarla. Mientras ellos la asediaban, las manos de Lucy comenzaron a temblar imperceptiblemente, una respuesta automática de su cuerpo al estrés acumulado. Podía sentir el sudor frío perlado en su frente, a pesar de la temperatura templada de la habitación. Su respiración se volvió superficial, entrecortada, como si sus pulmones se hubieran olvidado de cómo funcionar correctamente. La garganta se le cerró, impidiéndole articular palabra, mientras su mente, a pesar del caos externo, procesaba cada humillación, cada mentira. Era una sensación de ahogo, de estar sumergida en un pantano de falsedades, y sus ojos, fijos en la nada, comenzaban a empañarse, aunque se negaba a derramar una sola lágrima frente a ellos. El rostro de James, distorsionado por la ira, apenas la reconoció. Su mirada, antes familiar, ahora le resultaba extraña, gélida, sin el menor rastro de afecto o consideración. Las palabras que salían de su boca eran dagas, diseñadas para herir, para disminuirla, para hacerla dudar de su propia cordura. Ana, por su parte, se regodeaba en la escena, su sonrisa delgada y petulante, una señal de su triunfo personal al ver a Lucy acorralada. El espacio se redujo a un escenario de tortura emocional, y Lucy se sintió encogida, casi invisible, con el peso de la injusticia aplastándola. Sus pensamientos se agolpaban, confusos, una mezcla de dolor, rabia y una profunda sensación de traición. El ruido de su propia sangre latiendo en sus oídos era más fuerte que los gritos de ellos. Cada nervio de su cuerpo estaba en alerta máxima, tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. La visión periférica de Lucy se volvió borrosa, y el entorno pareció volverse difuso, como si su cerebro intentara protegerse del bombardeo sensorial. Sus músculos se contrajeron involuntariamente, y sintió una punzada aguda en el estómago, una náusea que amenazaba con desbordarse. Era el punto más bajo, el momento de mayor vulnerabilidad, donde la dignidad parecía desvanecerse en el aire. Sin embargo, en medio de esa vorágine de dolor, una voz interna, pequeña pero inquebrantable, susurró la palabra basta. La sensación de ser atrapada, de estar indefensa, era abrumadora. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre ella, y el ambiente se volvió sofocante,
denso con la toxicidad de las palabras no dichas y las verdades negadas. Podía sentir el calor de la rabia subiendo por su cuello, pero la mantenía a raya, convertida en un nudo apretado en su garganta. El aire se volvió difícil de tragar, y sus pulmones ardían con la falta de oxígeno. Lucy se sentía como un animal acorralado, con el instinto primario de huir, pero también con la necesidad profunda de enfrentar la amenaza. Era la calma antes de la tormenta, la quietud que precede al rugido, y en ese silencio interno, Lucy comenzó a escuchar la voz de su propia fuerza. El cansancio emocional era tan profundo que le dolían los huesos. Cada músculo de su cuerpo se sentía tenso, agotado por la batalla silenciosa que libraba. Las acusaciones de James y Anna eran un eco lejano, mientras una claridad inusual comenzaba a abrirse paso en su mente. Era el momento de la verdad, no solo para ellos, sino para ella misma. La máscara de la sumisión había caído, y lo que quedaba era la esencia cruda de una mujer herida, pero no rota. Este era su límite, su punto de inflexión. No más súplicas, no más justificaciones, solo la determinación fría y calculada de quien ha sido empujada demasiado lejos, y ahora está lista para contraatacar con una fuerza que ellos ni siquiera imaginaban. De repente, en medio del torbellino de acusaciones, los ojos de Lucy se posaron en una de las fotos enviadas por la amante de James, aún en su teléfono. Era una imagen de Janet sonriendo, genuinamente, como hacía años no sonreía con ella, con los brazos alrededor de Katy, la otra mujer, en un paisaje idílico que reconocía de sus propias fantasías de vacaciones. En ese instante, una chispa, fría y acerada, encendió algo en Lucy. No era dolor ni rabia, sino una claridad devastadora. Esta farsa, esta humillación pública, no era sobre su debilidad, sino sobre la cobardía de James y la maldad de Anna. Una fuerza silenciosa y digna comenzó a crecer en su interior, un muro inquebrantable que la protegería de las palabras hirientes. La sensación de opresión en su pecho dio paso a una calma gélida. Era como si el velo que había cubierto sus ojos durante años finalmente se hubiera rasgado, revelando la verdad en toda su crudeza. Ya no importaban sus gritos, sus insultos, sus mentiras. La única verdad que importaba era la traición de James y la forma en que Anna había sido cómplice de su miseria. En ese momento, Lucy no sintió el deseo de gritar o defenderse. Sintió una determinación férrea, una resolución inquebrantable de retomar el control de su propia vida, de cada respiración, de cada pensamiento. El silencio que siguió a su transformación interior fue más poderoso que cualquier réplica. Su mirada se volvió hacia el teléfono. Sus dedos se movieron con una precisión casi robótica. La decisión ya estaba tomada. No más palabras, no más súplicas. Las 70 fotos, que hasta hacía un momento eran la prueba de su humillación, se convirtieron en su arma más poderosa. No les daría la satisfacción de verla rota, deshecha. En cambio, les mostraría la fortaleza que siempre había subestimado en sí misma. Con un último destello de sus ojos, que ahora brillaban con una luz diferente, Lucy levantó la barbilla, lista para el contraataque silencioso que los dejaría sin aliento. El aire en la sala cambió, cargado no de tensión, sino de la inminencia de una liberación. En un movimiento deliberado, con una calma que desarmó a James y a Anna, Lucy desbloqueó su teléfono. Sus dedos, que minutos antes temblaban, ahora se movían con una firmeza sorprendente, abriendo la galería y seleccionando las 70 fotos de la traición. No dijo una palabra, solo respiró profundamente, el aire llenando sus pulmones con una nueva sensación de poder. Los ojos de James y Anna la seguían, con una mezcla de confusión y exasperación, sin comprender la quietud que la había poseído. Lucy, entonces, sin vacilar, creó un nuevo chat de WhatsApp, el grupo familiar, y en un acto que le heló la sangre, adjuntó todas y cada una de las imágenes. El silencio se hizo pesado, cargado con el presagio de lo que estaba por venir, mientras las notificaciones de los teléfonos de todos los presentes comenzaban a vibrar con el aluvión de evidencias irrefutables. James, al ver las primeras fotos en su propio teléfono, palideció. La sonrisa pretenciosa de Anna se desdibujó en una expresión de horror. El pánico comenzó a filtrarse en sus ojos, reemplazando la rabia que los había consumido. Lucy observó la escena con una frialdad calculada, una satisfacción silenciosa que no permitía que se reflejara en su rostro.
ya no era la víctima, sino la estratega. La humillación que habían intentado infligirle se estaba volviendo contra ellos como un boomerang, golpeándolos con la fuerza de la verdad desnuda. La atmósfera en la sala se volvió gélida, no por el aire acondicionado, sino por el frío metal de la venganza silenciosa que Lucy había orquestado con una precisión quirúrgica. Justo en ese momento, el timbre sonó, con una sincronización casi divina. La puerta se abrió para revelar a Vivian, la amiga de Lucy, y una abogada de semblante serio y mirada penetrante. Su sola presencia irradiaba profesionalismo y autoridad, una inyección de confianza para Lucy y una señal de alarma para James y Anna. Vivian no perdió el tiempo en formalidades. «Buenos días, James, Anna», dijo con voz firme y sin rodeos. «Estoy aquí en representación de Lucy. Hemos recibido información que requiere iniciar de inmediato el proceso de divorcio, con todas las implicaciones legales, incluyendo la custodia de Angela, la pensión alimenticia y la división de bienes». Cada palabra de Vivian era un martillazo, sellando el destino de James, mientras Lucy permanecía de pie, su expresión imperturbable, observando el desmoronamiento de su antigua vida. La mención de la pensión y la división de bienes golpeó a James con la fuerza de un rayo. Su padre, que había llegado al grupo familiar momentos antes y ahora entraba por la puerta, intentó intervenir, con la voz temblorosa, pidiendo calma y una conversación razonable. Pero Lucy, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos de la situación, lo interrumpió. «No hay nada que hablar, padre de James», dijo con voz clara, «porque además de su infidelidad, James ha estado moviendo dinero. Transfirió todas sus acciones a su hermana hace meses y ha acumulado una cantidad considerable de deudas. Ya he investigado. La revelación dejó a todos atónitos, y el rostro de James se volvió un espectro, al ser descubierto en su enmarañada red de engaños financieros». Pero Lucy no había terminado. Su voz, aunque mantenía la calma, ahora tenía un matiz de frialdad mortal. «Y no solo eso», continuó Lucy, su mirada fija en James, clavándolo en su lugar. «También exigiré el reembolso completo de cada centavo que gastaste con Katy, incluyendo los gastos médicos de su embarazo». La última frase fue un golpe maestro, revelando que Lucy no solo estaba al tanto de la infidelidad, sino de la paternidad de James y del embarazo de Katy. El impacto en James fue visible. Sus rodillas cedieron ligeramente y tuvo que aferrarse al sofá para no caer. La revelación no solo era la estocada final para su matrimonio, sino el inicio de su caída personal y financiera, orquestada por la mujer a la que había subestimado por completo. El aire en la habitación se volvió irrespirable para James y Anna. La red de mentiras que habían tejido se deshilachaba ante sus ojos, expuesta por la determinación inquebrantable de Lucy. Vivian, con una sonrisa casi imperceptible, tomaba notas en su tableta, cada detalle una pieza más en el intrincado rompecabezas legal que estaba armando. El padre de James, visiblemente impactado, miraba de su hijo a Lucy, comprendiendo que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Lucy, por su parte, sentía la adrenalina correr por sus venas, no con euforia, sino con la certeza de que estaba recuperando cada fragmento de su dignidad, cada parte de sí misma que James le había arrebatado. Este no era el final, era el principio de su libertad. Con cada palabra, Lucy sentía cómo un peso inmenso se liberaba de sus hombros. La asfixiante presión de años de sumisión y silencio se disipaba, dejando espacio para un aire fresco de autonomía. La mirada de desesperación en los ojos de James era un testimonio silencioso de su derrota, y en ese instante Lucy supo que la verdadera fuerza no residía en el poder sobre otros, sino en la inquebrantable resolución de defenderse a sí misma. La casa, que alguna vez fue su prisión, ahora se sentía como un trampolín, lanzándola hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía por completo. La mañana siguiente encontró a Lucy, Vivian y el profesor Jones, un hombre de edad avanzada y semblante sereno, conocido por su integridad en la universidad donde James había estudiado, en el hospital. La tensión era palpable, una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. Katy, la amante de James, yacía en una cama, pálida y frágil, en reposo absoluto debido a su embarazo. La atmósfera de la habitación era densa, cargada con el olor a desinfectante
y el eco de sus propios latidos. Vivian se acercó a Katy con una sonrisa amable, casi compasiva, mientras Lucy observaba desde la distancia, su rostro una máscara de calma inquebrantable, pero sus ojos un reflejo de la tormenta interna que había superado. Vivian, con voz suave pero firme, comenzó el interrogatorio, no como una acusación, sino como una preocupación genuina. «Katy, ¿estás bien? Hemos oído que tuviste un altercado. ¿Es cierto que James te agredió?» La pregunta, formulada con una precisión calculada, fue el detonante. Katy, visiblemente nerviosa y vulnerable, intentó negar, pero la presión de la mentira se cernía sobre ella. El profesor Jones, con su presencia imponente, añadió peso a la pregunta, su mirada una invitación silenciosa a la verdad. La red que Lucy y Vivian habían tejido se cerraba lentamente, atrapando a Katy en sus propias falsedades. La ansiedad en el rostro de Katy era evidente. Sus manos jugueteaban con la sábana. Su respiración se volvía superficial. Entonces, la estratagema de Vivian entró en acción, una maestría en manipulación psicológica. Habían orquestado la llegada de la policía al hospital, no por una denuncia real, sino como una medida preventiva y estratégica. El uniforme de los agentes que entraron a la habitación, la solemnidad en sus rostros, todo fue diseñado para simular una investigación inminente. ¿Está segura, señorita Katy? Porque la policía ya está aquí para tomar su declaración sobre la agresión, dijo Vivian, su voz cargada de un tono de urgencia. La mención de la policía rompió la resistencia de Katy. La culpa y el miedo se apoderaron de ella, y en un torrente de palabras confesó la verdad. James no la había agredido. Todo había sido un plan para culparlo y obtener dinero. Una mentira orquestada. Justo en ese momento, como si el universo lo hubiera predestinado, James irrumpió en la habitación, con la respiración agitada y los ojos desorbitados, habiendo sido alertado por una llamada anónima sobre el accidente de Katy. Entró vociferando, presa del pánico, creyendo que Katy había sido realmente violentada. «Katy, mi amor, ¿qué te han hecho?», gritó, corriendo hacia su lado, sin percatarse de la presencia de Lucy, Vivian, el profesor, y mucho menos de los agentes. En su desesperación y su ira descontrolada, James cayó directamente en la trampa. Su rostro se contorsionó de rabia, y en un ataque de furia ciega, comenzó a golpear los objetos a su alrededor, su voz alzándose en un crescendo de amenazas y desesperación. Vivian, con una sonrisa apenas perceptible, sacó su teléfono y comenzó a grabar. La escena era perfecta. James, en su paroxismo de furia, se estaba entregando. Cada grito, cada golpe que daba al mobiliario de la habitación, cada palabra de su confesión involuntaria sobre la relación y el embarazo de Katy, quedaba registrado. El profesor Jones observaba con una expresión de decepción profunda la confirmación de la verdadera naturaleza de su antiguo alumno. Lucy, de pie, observando el espectáculo de la caída de James, no sentía alegría, sino una especie de liberación solemne. El velo había caído, y la verdad, cruda y dolorosa, se exponía ante todos. Era el clímax de su venganza, no por ira, sino por justicia. La grabación de Vivian capturó la esencia de la mentira de James y la verdad de la traición. La policía, ahora con pruebas tangibles de su comportamiento agresivo y sus implicaciones en la mentira de Katy, procedió a detenerlo en el acto. La escena era caótica, con James resistiéndose y gritando, mientras los oficiales lo inmovilizaban. Lucy, observando a James ser esposado, sintió un cierre, no el final de su dolor, sino el inicio de su curación. El hombre que había destrozado su vida, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos, no por las manos de Lucy, sino por sus propias acciones y la irrefutable verdad. La justicia finalmente comenzaba a manifestarse, no con un rugido, sino con el frío sonido de las esposas. Con James esposado y Katy expuesta, el escándalo estalló. Las noticias sobre la infidelidad de James, el embarazo de Katy, la agresión simulada y finalmente su detención, se propagaron como reguero de pólvora. En medio del caos, Lucy, con una calma que desarmó a todos, le presentó los papeles del divorcio a un James ya destrozado y humillado. Él, sin fuerzas para oponer resistencia, firmó. La pluma se deslizó sobre el papel, y con cada trazo,
Lucy sintió cómo el último lazo que la unía a esa vida de engaños se rompía. No hubo triunfalismo en su rostro, solo una serena resolución, el alivio silencioso de quien recupera su libertad después de un largo cautiverio. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Lucy, con Angela a su lado, empacó sus pertenencias, dejando atrás la casa que una vez fue su prisión dorada. El olor a hogar de sus padres la recibió con un abrazo cálido, un refugio seguro donde reconstruiría su vida. Una tarde, mientras desempacaba sus joyas, Ana, la suegra, apareció sin previo aviso, intentando, con descaro, apoderarse de las pocas piezas de valor que Lucy había conservado. Pero la antigua Lucy había desaparecido. Con una frialdad sorprendente, Lucy la enfrentó, y en el forcejeo, Ana perdió el equilibrio, cayendo y rompiéndose el pie. No hubo remordimiento en Lucy, solo la certeza de que ciertas personas cosechan lo que siembran. Mientras Jane se enfrentaba el peso de la justicia, Lucy encontró su voz en las palabras. Su experiencia, tan dolorosa y transformadora, se convirtió en la inspiración para un libro. Noche tras noche, con Angela durmiendo plácidamente a su lado, Lucy escribía, vertiendo en cada página el dolor, la traición, la caída y, finalmente, el renacimiento. Sus palabras, crudas y honestas, resonaron con miles de mujeres, y de la noche a la mañana, Lucy se convirtió en una autora de éxito, su historia de superación una antorcha de esperanza para quienes se sentían perdidas. Cada firma en un libro, cada mensaje de agradecimiento, era un bálsamo para las heridas del pasado. El tiempo, implacable y justo, siguió su curso. James fue sentenciado a 4 años y medio de prisión por crímenes financieros. Su arrogancia y su red de mentiras finalmente lo alcanzaron. La noticia de que el bebé de Katie no era suyo la dejó completamente sola, abandonada por todos, obligándola a regresar al campo, al lugar de donde nunca debió haber salido. Lucy, por su parte, compró una hermosa casa para sus padres, un gesto de gratitud por el apoyo incondicional que le habían brindado. La vida se había asentado en una tranquilidad que nunca antes había conocido, una paz construida sobre la verdad y la resiliencia. Una tarde soleada, Lucy se encontraba en el porche de su nueva casa, observando a Angela jugar en el jardín, su risa cristalina llenando el aire. El viento suave mecía las hojas de los árboles, y el aroma a jazmines flotaba en el ambiente. Respiró profundamente, sintiendo la ligereza en su pecho, la ausencia de ese peso opresivo que la había acompañado por tanto tiempo. La traición de James, que en su momento pareció el fin de todo, había sido en realidad el catalizador de su propia liberación. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado una vida plena, auténtica y libre, donde su voz y su fuerza eran las protagonistas. La imagen final es de Lucy sentada, con una taza de té humeante en las manos, mirando el horizonte. Un rayo de sol ilumina su rostro, revelando una sonrisa serena, llena de sabiduría y gratitud. Ya no era la mujer ingenua y sumisa. Era una guerrera, una sobreviviente, una autora cuya historia inspiraba a millones. La sombra de James y la traición se habían desvanecido por completo, reemplazadas por la luz de su propio renacimiento. Su vida era un testimonio silencioso de que, a veces, los mayores fracasos son los disfraces de los mejores comienzos. Su mirada se perdió en el azul infinito del cielo, y una sonrisa genuina, nacida de la paz y la plenitud, curvó sus labios. La traición que casi la destruye fue la chispa que la llevó a renacer, porque a veces el fin de una historia es el comienzo de tu verdadera libertad.